Ideas Claras es el espacio de análisis sobre lo que sucede a nuestro alrededor, desde tu colonia hasta el país más lejano. Aterrizamos los temas a nuestra vida cotidiana. Todo terminará repercutiendo en nuestras vidas, así que mejor sentémonos, platiquemos sobre lo que viene y construyamos ese espacio en el que todos soñamos vivir. Bienvenido a Ideas Claras con Amin Anchondo. Ideas Claras. Muy buenos días, tengan todos ustedes, muchas gracias por seguir aquí, sintonizando el 102.5 de FM. Yo soy Amin Anchondo y como cada jueves, ya es jueves, neta se pasó la semana muy rápido, les doy la bienvenida y las gracias por escucharme. Saben que hago esto con el mayor corazón del mundo y con la mejor intención. Es de los pocos programas en el estado de Chihuahua, yo creo que en el país, que no reciben un solo peso del presupuesto público, ni de políticos, ni de partidos, ni de empresarios, ni de nadie. Entonces eso me da mucha libertad y una libertad que también agradezco aquí a Antena, a GRD Multimedia, que siempre me han dado. Les agradezco mucho esa parte que también es básico para poder ejercer y hacer esto pues, de la mejor forma. El objetivo es que usted genere su propia opinión, que usted genere su propia perspectiva. Todos tenemos un corazoncito, es imposible ser totalmente imparcial, pero al menos eso tratamos, ¿no? De darle la mayor sinceridad y honestidad a lo que se habla aquí. Gracias al equipo técnico, a todo el equipo administrativo por hacer posible este programa. Y el día de hoy tengo a un muy amigo mío de invitado. Es un consultor, ex consultor y analista político. Una maestría en análisis político y otra ¿en qué? En estudios de comunicación política. En estudios de comunicación política. Luis Javier Moreno Benjumea, bienvenido Luis Javier. Qué gusto estar aquí, Amin, contigo, con la audiencia y en este espacio para platicar de un montón de la realidad política que está pasando ahorita. Y Luis Javier, aparte de ser consultor político, es fundador y director de una organización, de una asociación civil, una organización de la sociedad civil que se llama Política Colectiva. Me tocó ver en su momento el nacimiento de esta, pues ya una institución, porque ahorita en la mañana me estás diciendo que están publicando en Animal Político y en otros medios de comunicación. ¿Qué hacen ahí? Pues bueno, ahorita desde que nacimos estamos interesados en avanzar en los derechos políticos de las personas y en la transparencia presupuestaria en estados y municipios. Vimos que es bien importante consolidar espacios de participación para las personas, como se hizo aquí en Chihuahua a partir de la ley de 2018, pero en el resto La ley de participación ciudadana. Exacto, la ley de participación ciudadana del 2018 aquí en Chihuahua, pues fue como un gran referente, ¿no? Junto con la de Jalisco, las mejores del país. ¿Y por qué estos derechos que se garantizan aquí en Chihuahua no se garantizaban en el resto del país con legislaciones bien restrictivas, ¿no? Por un lado tratamos ese tema de participación ciudadana, donde las personas puedan, pues, incidir directamente en el gobierno. Y por otro lado vimos que una de las cosas que más les mueven a las personas es el presupuesto público. Cómo se gasta, a dónde lo dirigen, de dónde viene, y hacer mucha pedagogía y enseñanza sobre el presupuesto público también es uno de los principales proyectos de política colectiva, porque nos permite reclamar de mejor forma, proponer de mejor forma y exigir rendición de cuentas por parte de las autoridades de mejor forma también. Oye, hace poquito estuvimos ahí cuando se aprobó el reglamento en el municipio, pero la ley como que no la valoramos en Chihuahua, ¿no? De lo que tenemos como herramientas de participación. Pero lo más cañón es que, gracias a ustedes, y dime si fue así, y cuéntame la historia, se replicó en Querétaro. Sí. Fue un proceso, la verdad, bastante esperanzador para las personas, inspirador para las personas en Querétaro, porque cuando empiezan a usar la ley de participación en Chihuahua aquí, varios colegas, amigos queretanos me decían, oye, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es eso de las audiencias públicas por ahí? ¿Qué es eso de un plebiscito que hicieron? ¿Qué es eso de la Contraloría Social que están haciendo? Y entonces se empezó a hacer un grupo de personas en Querétaro interesadas en conocer cuáles son los mecanismos más importantes que se pueden poner en una ley en materia de participación. Y después de casi 4 años de lucha, en septiembre pasado, aprueban esta iniciativa en Querétaro y es publicada por el gobernador este 14 de febrero. Fue el regalo de las autoridades de Querétaro en el Día del Amor y la Amistad. Y ahora estamos en proceso de activar la primera audiencia pública en Querétaro, ¿no? Y quedó mejor, ¿no? O sea, quedó con menos firmas de las que se necesitan aquí. Sí, quedó mejor en materia, por ejemplo, de plebiscito y referéndum. Es mucho más fácil acceder, ¿no? Acá se necesita el 0.5% de las firmas para... ya con la reforma que hicieron, que subieron las firmas. No, pero... En la pasada.
pero no subieron, particularmente en plebiscito y referéndum, no subieron en revocación. Ya. Y en Querétaro quedó en el punto 2. Entonces sí hubo una progresividad en ese sentido. Y ahora, pues bueno, estamos avanzando sobre mecanismos, por ejemplo, en los municipios, como el presupuesto participativo. Yo sí quiero decir que hay mucho que mejorar, sin duda, en el presupuesto participativo de Chihuahua Capital y de Ciudad Juárez, pero en diseño institucional son uno de los mejores en México. Entonces es cómo avanzamos hacia espacios de presupuesto participativo bien poderosos, bien potentes, bien abiertos para las personas en el resto del país. Oye, el presupuesto participativo ha sido una larga discusión desde que inició, pero... Y eso, la neta, es que yo sí lo reconozco de esta administración y de la pasada, donde nos tocó también estar, que accedieron a hacer el presupuesto participativo, porque también podían haberlo hecho de chocolate, ¿no? De que no funcione. Pero, y tú tienes el radar más amplio, en el mundo hay pocas ciudades que hacen esto, ¿no? Son muchas, pero principalmente ciudades muy grandes, ciudades capitales. Pero muchas, o sea, que digas más de 20. Sí, por ejemplo, en España, fácil fueron unas 12, 15 que tenemos rastreadas y que tienen muy buenos ejercicios. La gran diferencia, por ejemplo, en esos espacios es que no están amparados por una ley. Entonces llega una administración... lo hacen porque le cae bien al alcalde hacerlo. Exactamente, Ya. Es porque el alcalde tiene la iniciativa proactiva de decir que hagan presupuestos participativos. Pero, por ejemplo, ciudades, si no me equivoco, por ahí como Bilbao, empezó con un muy buen mecanismo de presupuesto participativo, hubo resultados importantes y ahí en algún momento dejaron de hacerlo. Y eso es lo que es importante en el contexto mexicano de poder institucionalizar a través de las leyes, de la legislación, ¿no? Que estos ejercicios no sean nada más voluntad de las autoridades, sino sea un derecho garantizado desde la norma. Y son, aquí en Chihuahua están como derechos. Sí, claro, porque están amparados por la ley. Entonces, tú tienes en la Constitución que el derecho a la participación ciudadana es un derecho humano y también, pues, tienes en la ley estos instrumentos que se convierten en derechos. Oye, y si comparas el nuestro, o sea, porque le han ido mejorando, quitando, que si las escuelas pueden votar y un año sí, un año no, o sea, han ido como tratándolo de hacer lo más justo posible, y sí lo han reformado y creo que para bien, al menos ese mecanismo para bien, sí es de los mejores o sea, sí es presumible por parte de Chihuahua sí. El presupuesto participativo frente al mundo. Sí. Yo creo que tiene un modelo muy progresivo y progresista. ¿Y por qué? Porque una de las grandes discusiones en el resto de las ciudades del país es sobre si las personas pueden proponer proyectos y votar después sus propios proyectos. Ya. Y en la gran mayoría de los municipios que han implementado esto no ha sido así. Hay excepciones, por ejemplo, Ciudad Juárez adoptó un modelo muy parecido al de Chihuahua Capital. San Pedro Garza García es un ejemplo muy claro. Tenía un presupuesto participativo muy bien institucionalizado con el alcalde Miguel Treviño. Sale Miguel Treviño y una de las primeras incógnitas fue qué va a pasar con el presupuesto participativo de San Pedro Garza García. Y hasta donde tengo entendido, en el último año, en este año de gobierno, no hay interés en avanzar, en seguir con el proyecto, cuando era uno de los referentes también a nivel nacional. Ya, o sea, aquí esperemos que, y es algo que tenemos que fijarnos, que en la próxima administración, que ya va a haber ahora sí cambios de alcalde cada 3 años otra vez, pues se quede, aunque aquí sí está amparado por la ley. Pero creo que lo que lo hace mágico es el reglamento municipal, ¿no? Que ese sí lo pueden quitar y mover todo el día. Pero mira, siempre está el principio de progresividad de los derechos. Y eso implica que si tú quieres recortar, acotar algún tipo de derecho o instrumento de participación, tienes mecanismos judiciales y tienes otros instrumentos para poder evitar que eso suceda. Pero, claro, pero se tiene que vigilar que pues los gobiernos que entren pues tengan esta apertura y esta garantía sobre derechos que ya son ganados para las personas. Oye, me acuerdo mucho que nosotros decíamos que este mecanismo al final va a ser súper rentable políticamente. O sea, quien lo quiera usar va a ser como una herramienta bien chida, pues porque le estás dando a la gente que decida qué va a hacer con su dinero. Y eso no sucedía, ¿no? Y aquí, pues, antes nomás una persona, el alcalde o alcaldesa, decía qué se hacía con qué se hacía con la lana de todos, ¿no? Y ahora, pues, le estás pidiendo su opinión y no nada más su opinión, sino ya es como obligatorio que se haga de esa forma. Pero aquí en Chihuahua sí le aumentaron el presupuesto, creo que del 5 al 6. ¿Al 6? Al 6. Y además de que el presupuesto municipal ha ido aumentando mucho en cuestión de la recaudación, que ahorita vamos a hablar de ese tema, y la pregunta del millón, ya se me olvidó hacia dónde iba, pero
No, ya se me olvidó. Pero el punto es que, por ejemplo, en el caso de Querétaro, ya, hacia allá iba. Ya se tomó cuando se estaba cabildeando que se aprobara esta ley, el argumento de que políticamente es rentable más allá de los derechos, o sea, porque la parte bonita es, vamos a darle derechos a las personas sobre su lana, ¿no? Que en teoría la tienen, pero no es cierto. Pero luego está la parte de los políticos de decir, híjole, es que me van a quitar a mí el poder de decisión de, no sé, 300 millones de pesos. Pero pues ya vieron que aquí les está yendo muy bien y ya fue un factor allá para decir, va. Esa es una muy buena pregunta, porque justo el próximo miércoles tenemos una reunión con la Comisión de Participación Ciudadana de Querétaro y tenemos pues reunión también con las organizaciones que han impulsado este tema para revisar cómo viene la reglamentación de presupuesto participativo. Pero en términos de la ley, se generó como una legislación muy amplia, ¿no? Entonces, en términos de presupuesto participativo, sí. Ya. O sea, a nivel de ley. A nivel de ley es como muy amplia, me quiero referir a como tal vez no muy específica, ¿no? No se dice con punto y coma cómo debe operar el mecanismo, y eso se lo dejaron un poco a los municipios con los reglamentos, y eso es lo que vamos a ver. Lo que sí se puso en la ley, que es muy importante, es lo que mencionabas. En el caso de Querétaro, se reducen los plebiscitos, se reducen los referéndums con firmas, y el concepto de audiencia pública se integra, que fue una de las cosas que más peleamos por allá. Y las autoridades sí veían esto como una oportunidad. Ellas y ellos decían, los que están en el gobierno en Querétaro decían, bueno, pues vamos a transitar de tal vez pasar de mucho diálogo en las calles, de muchas manifestaciones, de muchas consignas afuera, a sentarnos a la mesa, ¿no? Y ellos ponían como el centro de esta nueva legislación eso. Queremos platicar con la gente, queremos que haya espacios de diálogo. Y entonces yo creo que esa es una de las mayores ventajas, pues que ahora se ve reflejada con esto que te comentaba de la primera audiencia pública. Y regresando a Chihuahua, creo que ese es un gran herencia de la sociedad civil chihuahuense, de la ciudadanía organizada chihuahuense, que ha inspirado procesos, que se ha organizado y ha empujado cosas para dialogar con las autoridades, para presionar sobre cosas que no les gustan. Y eso creo que es bastante válido y también decirlo muy claramente, parece que la ciudadanía chihuahuense participa más en estos procesos coyunturales específicos que en la misma elección. Chihuahua en 2024 fue el segundo estado que menos votó. Pero pues tiene una ley de participación pujante que ha sido activada en los últimos años. Entonces, ahí para mí queda muy claro uno de los grandes cuestionamientos a la democracia. ¿Nos importa más votar o nos importa más incidir directamente en las políticas públicas? Yo creo que la ciudadanía y la crisis de la democracia que vivimos pasa porque las personas quieren incidir más. No es necesariamente quién esté, es cómo tomamos las mejores decisiones en conjunto, de manera deliberativa. Y eso es creo que una de las cosas que yo puedo observar que están pasando acá en Chihuahua. Yo siempre he dicho que lo que sucedió en Chihuahua hace unos años, en 2017, creo que se aprobó la ley de participación. O sea, Chihuahua y sobre todo todo Chihuahua, ¿no? Porque en realidad fue un tema de los chihuahuenses, abanderaron en su momento por el PAN cuando el verano caliente y se presume esa historia que cerraban las iglesias, que los empresarios salían y le hacían de todo, cerraban las empresas con tal de lograr una transición que realmente habían ganado. Y esa historia pues ya se quedó súper atrás, o sea, es del 80 y tantos, ¿no? Las nuevas generaciones ya no, o sea, lo leerán y eso quién sabe, ¿no? Pero nadie lo sabe. Pero lo que pasó en 2017 con esta nueva ley, sí creo que marca un hito muy similar en cuestión de defensa de la democracia. La primera es para lograr la transición democrática y decir, oye, la alternancia tiene que ser una realidad. Pero la siguiente es como, ok, vamos a migrar de democracia representativa a democracia participativa. Yo creo que lo que dices de que los niveles de votación pues están, digamos, semejantes, por así decirlo, cuando deberían de ser muy disparejos, yo creo que es porque la gente ya está hasta la madre de que los políticos no les hagan caso y que vas y votas por quien sea y pasa lo mismo y te abren una nueva oportunidad de decir, bueno, pues aquí voy a votar por proyectos y es un proyecto que hizo mi vecina o que hice yo y creo que sí te abren una esperancita de que por ahí pueda ir una solución, ¿no? Y quién sabe qué otras decisiones podamos ya empezar a votar. Pero ahorita lo que dices también de sentarte a la mesa con los políticos y ya no porque a ver si te recibe el alcalde o que recibe a dos o tres para que sea un grupo controlado, sino, por ejemplo, ahora que pasó el tema del release, que es un tema crítico, que no es un tema de que haya un culpable, sino son muchos años de culpables,
por desarrollos que están mal planeados, porque no es que esté mal el desarrollo, sino que esté bien planeado el desarrollo, y se sentaron en la mesa, ¿no? Y luego ya fue una discusión del cómo se movió y la madre, pero siempre pasa eso, pero al menos ya hay mecanismos para traer a rendir cuentas a los tomadores de decisiones a donde tú digas, y eso es lo que creo que marca un hito democráticamente comparable, al menos en mi perspectiva, con lo que pasó en el 86. Y eso, justo qué bueno que retomas lo del 86, porque eso pasa por unir a las personas, ¿no? O que las personas se unan, ¿no? En el tema del verano caliente, yo recuerdo, ¿no? Por ahí algunos documentales y algunos documentos dicen, se unieron empresarios, sacerdotes y comunistas. ¿En serio? En serio. Entonces, eso implica... Yo creo que había como 2 comunistas en Chihuahua, ¿verdad? Pero no. A ver, en esos momentos había, sí, personas que todavía empujaban muy claramente... El Partido Comunista. Exactamente, y principios comunistas. Y lo sigue habiendo. Y yo creo que es bien importante que esos espacios se generen, pues, donde se privilegia el interés común, el interés público, y todos vamos sobre esa línea, ¿no? Y aunque debemos decirlo, la política como tal es conflicto, ¿no? La política es conflicto porque ahí es donde evitamos las guerras, donde dirimimos los golpes, es en la política. Entonces vamos a estar todo el tiempo discutiendo y peleando en argumentos. Pero cuando hay consensos donde se privilegia el interés público, se avanzan de manera importante en pasos grandes. Cuando nos uníamos en Chihuahua por razones correctas, porque ahorita estamos pasando por un momento muy oscuro en la historia, pero tenemos nuestros grandes referentes, ¿no? De lo que hemos hecho bien, y creo que Chihuahua lo ha hecho bien en muchas de este tipo de cosas por un tema... Hay muchos factores, ¿no? Cultura, hay un nivel educativo alto, acceso a tecnología, acceso a internet. O sea, hay como muchos factores. Chihuahua capital es una ciudad de clases medias, básicamente. Hay creo que 0 pobreza extrema. Claro que hay pobreza, pero pobreza extrema, alimentaria, no la hay. Entonces, esos factores es lo que hacen que tengamos chance de pensar en temas democráticos cuando en otros estados del país pues están pensando en cómo vamos a comer y qué vamos a hacer para que todos puedan comer, ¿no? Y eso nos marca esa referencia, y ojalá pudiéramos ser un referente siempre de lo que hacemos, aunque a veces tengamos nuestras épocas oscuras. Vamos a un corte comercial y volvemos rápidamente aquí a Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato, donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento en el estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Llegamos a todos lados y estamos en todas partes. Somos GRD Multimedia. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento en el estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Llegamos a todos lados y estamos en todas partes. Somos GRD Multimedia. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Somos G. Que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amin Anchondo. Ya estamos de vuelta. Gracias por seguir escuchándonos. Un saludo a todos los que están viendo a través de redes sociales, a través de televisión o que nos están escuchando a través de la radio. Acuérdense que nos pueden mandar sus mensajes al 614-432-3003 vía WhatsApp.
Estoy platicando aquí con Luis Javier Moreno, quien es un consultor, analista político y además director de una organización que está a nivel nacional y están trabajando temas nacionales. Sacaron un reporte, ¿cómo le llaman? Un documento. Un informe. Un informe de gasto de los estados del país, de los 32 estados del país, ¿no? Analizaron las cuentas públicas y la neta es que, o sea, hay muchos informes, que salen de gobierno y están bien difíciles de entender. La neta es que yo creo que a veces lo hacen complicado para que no lo entiendas, ¿no? Siempre he dicho que todos los que hablan en la radio, en la tele, en todos lados, los políticos, todos los comunicadores, pues tienes la forma de decir que el vaso está lleno o el vaso está medio lleno o el vaso está medio vacío. O sea, con los mismos datos. Ninguno miente, pero juegan con los datos para llevar el dato a lo que quieres que se vea, ¿no? Muchos te hablan de, oye, es que voy a hacer obra por 600 millones de pesos. Y la gente dirá, es muchísima lana. No, pero resulta que estás metiéndole menos lana de lo que se debería. O, no, crecimos un 0.02% la deuda, sí, pero la tenías en... O sea, puedes jugar con los datos. Y ustedes lo que hicieron, pues fue sacar un muy bonito informe, muy entendible, sobre las cosas que nos importan a la gente, ¿no? Y sacaron de los 32 estados, del gasto hasta el 2024. ¿Y cómo está el show a nivel nacional? Pues, platicarte que un poco el esfuerzo es enseñar a las personas qué onda con las finanzas públicas, qué onda con el presupuesto que tienen los gobiernos, ¿no? Y un poco poner a competir a los gobiernos estatales para ver, pues, quién está gastando más en una cosa, quién está gastando más en la otra, y poder hacer este ejercicio de transparencia del dinero público, pero sobre el nivel subnacional. Y al nivel subnacional nos referimos a los 32 estados. El asunto es que la discusión justo de los presupuestos, si te das cuenta, está súper centralizada. Tú escuchas los medios nacionales y es muy difícil que de repente te digan cuál es la realidad de un estado en materia de presupuesto. Porque esas discusiones que a veces dicen que son un poco más técnicas, pues en realidad no las abordan como de manera específica en las realidades de los diferentes estados. Y lo que nosotros aquí es en este informe juntamos todo lo que gastaron, cómo recaudaron, cuáles son las áreas de oportunidad que encontramos, todo en un documento, ¿no? Y empezamos diciendo, ¿no? A ver, el gobierno federal en 2024 gastó 9 billones de pesos. 9 billones, poquito más de 9 billones de pesos. Si esos 9 billones de pesos fueran 100 pesos, 27 los gastaron los estados, es decir, la federación mandó esos 9 billones, de esos convertidos en 100 pesos, 27 pesos a los estados. Es decir, casi 30% del dinero que gastó la federación lo mandó a las entidades y no es menor. No le damos seguimiento, no sabemos cómo están los gastos, ¿no? Y entonces nosotros con este ejercicio es lo que quisimos ver. Y ahora, ¿cuánto gastaron todos los estados? Pues bueno. Y esas son las famosas participaciones de que cuando salen los gobernadores a decir, no, es que el gobierno federal no me ha mandado lana, no nos ha apoyado, o nos ha apoyado mucho, es esa lana. Exactamente. Participaciones, aportaciones, convenios, que es toda la lana que le manda la federación a los estados a través de diferentes instrumentos, ¿no? Y entonces, pues ahí nos dimos cuenta que revisando un poco cómo estaba la proyección de los estados, terminaron recaudando también los estados mucho más de lo que en realidad tenían planeado. Es decir, siempre los estados dicen, voy a recaudar 100 pesos y en realidad terminan recaudando 120. Y esas diferencias, esos ingresos extras, también los vigilamos, ¿no? Y uno de los problemas más grandes que hemos identificado acá es la poca autonomía que tienen los estados sobre su propio presupuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayor parte de los gobiernos estatales dependen de lo que les manda la federación y tienen que estirar la mano. Eso está muy cañón, ¿no? Y es algo que me sorprendió y lo reconozco, que Chihuahua ha aumentado, o sea, lo ha hecho bien financieramente. O sea, en cuestión del manejo de la lana lo ha hecho bien porque salimos en segundo lugar de recaudación propia. Sí, ¿va? Te estoy abriendo el documento, pero me acuerdo que lo leí y fue lo que más me sorprendió. Eso es lo que llama la atención de Chihuahua. Una felicitación a todas las personas de Chihuahua, a todos los contribuyentes y las contribuyentes, porque pagan sus impuestos, porque pagan sus derechos, pagan las multas. Se ve eso en la recaudación. Mira, Ciudad de México es el que más recauda,
pero porque tiene una particularidad muy específica. Muchísima gente. Además de... No, porque estamos comparando en términos porcentuales. Es decir, no estamos comparando los 300,000 millones de pesos que tiene Ciudad de México contra los 100,000 millones de pesos que tiene Chihuahua. Pero ya el predial es de ellos, ¿no? Exacto. El Ya. predial, muchos impuestos municipales los cobra el Estado, que es la Ciudad de México, no lo cobran las alcaldías. Y eso, si la Ciudad de México, con un montón de habitantes, te cobra el predial en uno solo, Pues claro. implica un montón de ingresos extras, ¿no? Oye, y ahí funciona igual de que, o sea, como si fuera el pacto federal de yo Estado, porque pues ya es un Estado, ¿no? Te recaudo y luego te doy en participaciones tu parte. O sea, funciona igual que la federación ahí. Hacia las alcaldías. Ajá. No igual, pero sí hay Pero dinero, muy- pero sí, hay dinero que la Ciudad de México le manda directamente a las alcaldías para hacerse cargo de cosas Pero no muy hay específicas. impuestos de las alcaldías. La mayor parte del cobro de derechos, de impuestos, todo es del gobierno de la Ciudad de Traslación México. de dominio también. Sí, traslación de dominio. Por ejemplo, acá si tú compras una casa en Chihuahua, pues bueno, cuando firmas las escrituras en el notario, ahí te retienen el impuesto y muchas veces el notario entrega el impuesto al municipio. Sí, siempre. Y Ajá. entonces eso también es de la Ciudad de México, no es de las alcaldías de la Ciudad de México. Ah, no, pues por eso recaudan muchísimo más. Por eso, entonces digamos que dentro de esta comparación la Ciudad de México está un poco fuera. Y si dejamos fuera la Ciudad de México, Chihuahua recaudó el 26% de sus ingresos de manera propia. Y aún así puedes decir, oye, pues es una cuarta parte. Oye, pues no es tanto. Pues no es tanto. Pero el promedio de recaudación de todos los estados en México fue del 15%. Es decir, O sea, muchísimo más, es pues, sí, mucho, un 11. considerablemente más, ¿no? Y después le sigue Querétaro y después le siguen algunas otras ciudades. Pero esto es muy importante en términos de justicia fiscal también, ¿no? Es decir, es bien importante que en los estados, quien tiene más, aporte un poco más, ¿no? Y entonces de esa manera el gobierno tenga más dinero para resolver los problemas más sensibles, tal vez para la gente que lo está pasando peor, ¿no? Este principio de subsidiariedad, que por cierto, ayer estábamos platicando con las personas de FECHAC y con algunos empresarios en Coparmex, y pues bueno, o sea, decirles que gran parte del aporte que tienen que hacer desde mi punto de vista es esto, ¿no? Comprometerse un poquito más con ver cómo le ayudamos más al Estado para que tenga dinero y resuelva las cosas. O sea, que empujen una buena recaudación. Exacto. Que yo, sinceramente, y es que, o sea, y ahí sí lo reconozco, ¿no? Que también por parte de los gobiernos que hemos tenido han aumentado, porque si ves no es el tema, ni lo vamos a tocar ahorita tal vez, porque no va a dar tiempo, pero el municipio pasó de tener 3,000 y garra millones de pesos hace 8 años a tener ahorita 7,000 y van por los 8,000 millones en este año, ¿no? Y dices, oye, casi dobletearon la recaudación en menos de 7 años. O sea, algo se está haciendo bien por parte de los ciudadanos que están yendo a pagar y además por parte de los gobiernos que están recaudando, porque luego también es no recaudo para quedar bien. Por ejemplo, el gobierno federal ha aumentado creo que 10% el ingreso, ¿no? Pues sí, o sea, desde la llegada de Andrés Manuel, yo creo que, o sea, no sé, por ahí eran 6 billones de pesos lo que tenía Andrés Manuel cuando empezaba, ahora van en 9, o sea, si te das cuenta... Hace un 50% más en Ahora, 8 hay que años. considerar la inflación, hay que considerar otros No, factores, claro, pero sí, yo creo que algo que es muy importante, a mí creo que los gobiernos locales y subnacionales afortunadamente cada vez están dejando el populismo fiscal. ¿Y a qué me refiero con el populismo fiscal? Necesitamos que hables en términos de barrio, Sí. no subnacionales. No. O sea, los gobiernos, los municipios y los estados. Los municipios y los estados están recaudando mejor y están dejando lo que llamamos populismo fiscal. ¿Qué es el populismo fiscal? Es que llega un candidato y que te dice, no te voy a subir predial. Oye, si tú no me subes predial, entonces mi casa no va subiendo también del valor. Va a valer menos. Va a valer menos y además tú tienes menos dinero para resolver los problemas públicos. A eso es lo que invitamos a los gobiernos, a que no sean populistas de esa manera. Tienen que recaudar y que ese dinero público se ponga al interés de toda la ciudadanía. Y es lo que vemos, por ejemplo, con lo que pasó con la tenencia. ¿Te acuerdas que en 2009 la tenencia Calderón la manda a los estados y le dice a los estados, ahora ustedes van a recaudar la tenencia? Y empezaron todos los gobernadores a decir, adiós tenencia, dos tenencia. Y ahora, me acuerdo, hay una nota muy, muy controversial, sale el Bronco del gobierno de Nuevo León y lo primero que dice, mi error más grande en mis 6 años de gobierno fue haber quitado la tenencia. Porque si yo hubiera puesto la tenencia, hubiera construido un montón de cosas que dejé de construir porque no alcanzaba el dinero. Claro. ¿Y a qué voy con esto? Que la tenencia en sí es un impuesto
bastante progresivo. ¿Y a qué me refiero con esto progresivo? Pues que el que tiene un BMW del año no paga lo mismo que el que tiene un Volkswagen del 70. Entonces, ese tipo de cosas son las que se tienen que fortalecer, porque al final quienes tienen más, aportan más, quienes tienen menos, aportan en la medida de sus posibilidades, y todo se va a la bolsa del gobierno, que se tiene que redistribuir en mejores servicios públicos, y no hay nada mejor que... no hay mejor manera de enfrentar las desigualdades que si los servicios públicos son iguales y son buenos para todos. Para todos. Y además la tendencia es un impuesto que se le cobraba únicamente a los que tenían carro. Exacto. Y eso de entrada pues es un golazo. Vamos a... Y aquí te van a decir que no quieren pagar ya tenencia, que por favor te salgas del aire de este momento. Vamos a un corte comercial y volvemos rápidamente aquí a Ideas Claras para seguir platicando con Luis Javier El Güero Moreno. Vamos a un corte y volvemos. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amina Anchondo y su interesante análisis. Nombre: Grúa San Marcos. Servicio: grúa de arrastre las 24 horas. Teléfono: 492-2222. No pierdas tiempo y tu día en espera de una grúa en malas condiciones. En Grúa San Marcos llegamos en menos de 45 minutos. Puedes pedir a tu seguro que la grúa sea de Grúa San Marcos. Contamos con los equipos más modernos que no maltratan tu vehículo. Grúa San Marcos, 492-2222. En menos de 45 minutos estaremos asistiéndote para el arrastre de tu vehículo. Grúa San Marcos, 492-2222. Parque Aluminio Procesado Soto. Ellos son la mejor opción. Nos encargamos de construcciones y remodelación, cristales templados, ventanas europeas, ventanas de doble vista y mucho más. ¿En serio, compadre? No me diga. Me acaban de salvar. Contáctanos al 614-345-6425. Aluminio Procesado Soto. 25 años de experiencia nos respaldan. Cotizaciones sin costo alguno. Márcanos y no te quedes con las ganas. Aluminio Procesado Soto. Durante el último año, en el Senado de la República aprobamos más de 20 reformas constitucionales que amplían y garantizan derechos para mujeres, niñas, niños, adolescentes, pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad y trabajadoras. Porque cada reforma no solo cambia leyes, es un acto de justicia social que se siente en cada hogar, en cada historia. Senado de la República. 66ª Legislatura. GRD Multimedia. 8 estaciones de radio ubicadas en Chihuahua, Madera, Delicias, Sabinas, Coahuila, Cuauhtémoc, Televisión, www.antenatele.com.mx. Además, portal informativo www.vozenred.com y su versión en revista impresa cada mes. Somos GRD, el grupo multimedia del Estado. Sigamos con la discusión, porque construir el país que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amina Anchondo. Necesito hacerlo. Ya estamos de vuelta. Oye, estoy platicando aquí con Luis Javier. Creo que te mandan saludos. Déjame, reviso el WhatsApp. Dice, para mí fue un gusto y un orgullo haber sido parte de la elaboración del reglamento de participación ciudadana y así sacar adelante el presupuesto participativo. Y tú, a mí, fuiste muy proactivo para que se lograra, así como los compañeros de esa comisión. Saludos de el ex regidor Alejandro Morán. Muy bien. Que recuerda que estuvimos ahí en una discusión. Creo que todavía es regidor. No me acuerdo si todavía o ya no, pero un saludo al Alejandro Morán, líder de todo el centro de ahí del PT, ¿no? De Chihuahua, sí, él está en el Partido de Trabajo y líder de todos los del pasito ahí. Y fíjese, regidor, que ya vea lo que ha crecido esto. Ya en Querétaro están aprobando aquí, Luis Javier. Se fueron allá a discutir esta ley en política colectiva. Es una asociación civil que está sacando toda esta información. Y esta información la están retomando medios nacionales, ¿no? Sí. Me decías que este documento lo retomó, pero varios. Sí, salimos en portada en el norte de Nuevo León, salimos entrevistas en Guadalajara, en Jalisco, con UDG, que nos entrevistaban sobre qué onda con la recaudación en Jalisco. En Animal Político hicieron
también un reportaje grande y algunos videos. Entonces, afortunadamente ha tenido ahí repercusión en varios lugares. Ahí es cuando aplica la de trabajo mata grilla. Porque, pues, la neta, un buen documento, aunque no pagues porque te lo publiquen, porque hay cosas que tienes que pagar para que salgan en los medios de comunicación, o que comenten cosas en los medios de comunicación, hay documentos que por sí solo, por la joya que es de información y por toda la chamba que hay atrás para poderla generar, te lo retoman, y esa es una. Totalmente. Además, sí. Son medios con mucha credibilidad, pues, no es el de Forma, no es Claro. No voy a decir nombres de otros, pero hay muchos medios que no valen, Claro. o sea, en cuestiones de información. Sí, al final, o sea, es un pequeño aporte a la discusión pública, que el dinero luego se refleja directamente en las necesidades de las personas, ¿no? Y justo, o sea, retomando ahora que queríamos hablar un poquito del gasto, que es luego la que a las personas se quejan más, se enojan más. Y una de las cosas que llama mucho la atención, que siempre hemos criticado en política colectiva y desde varios espacios, es que cuando tú le preguntas a las personas, oye, ¿en qué crees que es lo que más gastan los gobiernos de los estados? Todos te dicen, obra pública, sin duda, obra pública. Pues, oh sorpresa, ¿no? El promedio de gasto de obra pública de los gobiernos solo es del 4%, es decir, los 32 gobiernos solo gastaron el 4% de todo su presupuesto en obra pública. ¿Qué implica es 4.6%? ¿Qué implica eso? Pues que en realidad no se está generando mucha infraestructura, y muchas veces cuando se genera infraestructura no tiene esta visión de ayudar a las personas que están en las peores condiciones, ¿no? Y deja tú que no te... O sea, a ver, no estoy diciendo que sea lo de menos, ¿no? Pero olvidemos el dato de que no es para ayudar a las personas que más lo necesitan. Si quieres, vámonos bien neoliberalistas. Estamos compitiendo ahorita con otros países para traer inversión, para decir, oye, o sea, con todos los aranceles, pues necesitamos que vengan más empresas, y para que vengan empresas, pues necesitas buenas carreteras, buenos aeropuertos, necesitas kilowatts en energía. Ahorita, para que una empresa, nada más, un amigo ahorita me está escribiendo que están buscando una empresa china, un predio, y aquí en Ciudad Juárez, para establecerse, pero el mayor problema que hay es que no hay watts, o sea, no hay energía para suministrar nuevas plantas. Y eso es porque no hay una inversión en energía. Y entonces te empieza a ver que un 4% de inversión lo que está haciendo es un país que se va a quedar rezagado en cuestión social, ¿no? Que la pobreza no va a mejorar, porque podrá reducir la pobreza a punta de programas sociales, y eso no está mal, pero si al mismo tiempo no les estás dando la infraestructura necesaria para que tengan mejores condiciones de vida y puedan mejorar su vida más allá de que reciban la aportación, pues entonces no estás ayudándole mucho. Y además te estás quedando fuera de competencia económica. Y además, pues no vas a tener lana para meterle tampoco innovación y nada de ese, y desarrollo y cultura y investigación, etcétera. Entonces, eso te habla, y estamos muy acostumbrados a que te hablen en miles de millones de pesos que nadie dimensiona, porque nadie nunca hemos visto, es más, ni siquiera $1 millón de pesos juntos, ¿no? En lana, en efectivo. Y luego viene y te dice, no, hemos invertido 6,000 millones de pesos en obra. Pues sí, pero ¿eso qué significa? Pues significa que menos de 4 pesos de cada 100 se van en mejorar las condiciones de este país, en infraestructura. En términos de infraestructura, sí, eso era lo que decíamos. Y algo más grave, ¿no? Que el tema, que la deuda de los estados normalmente la deben contratar justo para eso, para generar infraestructura o para la ayuda social, ¿no? Le llaman inversión productiva. Y el asunto es que lo que vimos con este informe es que ampliaron la recaudación por deuda y ampliaron el pago de deuda, y fue mayor el pago de deuda que el pago hacia obra pública. ¿Qué implica eso? Ya superó. Exacto. Superó el pago de deuda al de obra pública. Ahí hay algo muy particular, y sí tenemos que decirlo, porque ahorita estamos juntando el dinero de todos los estados, y entonces Quintana Roo, Tamaulipas y otro estado que ahorita te digo, reestructuraron su deuda, y entonces eso subió. Pero un poco lo que queremos era como generar conciencia de, miren el caso particular de 2024, ¿no? Se pagó más en deuda que en obra pública. Y esto era como una provocación para los gobiernos de los 32 estados de decir, oye,
inviértele más infraestructura, ¿no? Y infraestructura que funcione para las personas, que cambie las realidades de las personas. Y por ahí tenemos que empujar, ¿no? Yo creo que esta discusión tiene que avanzar y tiene que tomar de la mano a las cámaras de la construcción, y tiene que las personas justo con los proyectos de presupuesto participativo tienen que decir, pues vamos a construir buena obra y empujar este tema porque sin duda es fundamental. No, y hay un tema bien cañón. A ver, la deuda per se no es mala. Una empresa que saca una deuda, pues la saca para comprar una planta, para comprar una máquina, para comprar un equipo de transporte que le va a producir lana. Una familia saca una deuda para comprar una casa, para comprar un carro, algo que le va a producir bienestar. Pero si tú estás sacando la deuda y solo le estás invirtiendo en 4% en obra, significa que esa deuda no va a ser una buena inversión. O no sabes ni a dónde fue la deuda, como en Coahuila. Pues esa es otra, ¿no? Que luego es a dónde se fue el otro 96%, ¿no? Sí. Pero suponiendo que de ese 4% de obra, todo se fuera a obra real y eso valiera la obra, porque luego están los sobrecostos y un chorro de temas de corrupción en la infraestructura. Réstale ahí casi el 1% de eso en pura corrupción. Claro. O sea, es muy poco lo que le estamos invirtiendo y nos estamos endeudando comprando cosas que no sirven para nada, ¿no? Es como cuando dicen, ¿para qué pediste esa deuda? Para comprar el casco de astronauta que siempre quise en Temu, y es como, no te va a servir de nada, ¿no? ¿Para qué fregados? Y eso nos está pasando a nivel nacional, porque nos reímos que lo hacemos a nivel personal a veces, de que siempre compro puras tonterías, pero lo peligroso es que lo estamos haciendo a nivel nacional y los 32 estados del país. Sí, creo que por eso la importancia, pues, de estos ejercicios, ¿no? De revisar y contrastar, ¿no? Y por ahí decíamos, San Luis Potosí me parece que fue el estado que más gastó el 13% de su presupuesto en obra, ¿no? Y es porque San Luis está gastando el 13%, y porque después nos vamos a ver a otros que gastan absolutamente nada, ¿no? El 1 o 2%. Ahí es donde tenemos que poner a competir a los gobiernos y decir, oye, genuinamente, ¿qué hiciste para gastar tú el 13%? ¿Qué construiste? Lo que construiste, ¿cómo ayudó a las personas del estado? Y por allá van, ¿no? Y una de las cosas que fue algo que retomaba Animal Político, que ahorita está en boga, que está en la boca de muchas personas, es el tema de salud, ¿no? Gran parte de los proyectos de salud sabemos que pues, tienen que ver con el IMSS Bienestar y con los programas federales, pero pues los estados también, ¿no? Tienen sus hospitales generales, tienen que invertir en salud, ¿no? Y vimos que en total los gobiernos de los estados hicieron un recorte en salud de 8,000 millones de pesos. Si juntamos todo esto lo estás hablando de general, condensado, promedio. Exacto, estamos juntando la información de todos los estados, porque también es una provocación para la gente o a los periodistas o a los activistas. Sí, como la siguiente pregunta es, ¿y Chihuahua cómo está? O sea, como después de eso provocas a que el periodista local haga su chamba. Exacto, ¿no? Y ahí, con mucho gusto a todos los que nos escuchan y tienen dudas y quieren saber, oye, pero Chihuahua, ¿qué onda? Les mandamos la fichita de Chihuahua y que sepan exactamente qué onda con Chihuahua. Pero esta provocación del tema de salud era de, pues oye, todos los gobiernos de los estados recortaron 8,000 millones de pesos en salud, ¿no? Y cuando dices, ¿pero qué significan 8,000 millones de pesos en salud? Pues nada más fíjate que el Hospital Nacional de Cancerología cuesta o tuvo un presupuesto de 3,000 millones de pesos. Es decir, todo lo que recortaron en salud los estados hubiera pagado 2 hospitales nacionales de cancerología. Y ahí es decir, oye, ¿por qué recortaste tanto dinero en salud? Y ahí es donde pues también muchas organizaciones que trabajan estos temas pues tienen más argumentos para irle a decir a sus gobiernos, oye, no quiero que recortes en salud porque estás recortando todo. Pregunta. No es un recorte, o sea, el parámetro que usaron es ¿hace cuánto? O sea, recorte con base en... A lo aprobado. Ah, o sea, tú aprobaste para gastar. Es que esa es una cosa que yo siempre se lo digo a todo el que veo en política, es... No revisen presupuestos, revisen la cuenta pública para que vean cómo se gastó realmente, porque lo que diga el presupuesto nunca se ejerce de esa forma. Y es eso lo que estás diciendo. Es eso lo que digo. Que aprobaron 100 pesos y gastaron menos, sí. Menos, o sea, pero no sé cuánto. Claro, sí, pero hubo un recorte en general junto de 8,000 millones de pesos, ¿no? Okay. Y eso es lo que, pues bueno, tenemos que ver, ¿no? Porque siempre decimos luego que... en política colectiva que los presupuestos de egresos, cuando están discutiendo a dónde vamos a poner el dinero, luego parecen cartas de buenas intenciones. Pero cuando cierra la cuenta pública, son historias de terror. Historias de terror donde ves que, oye, recortaron un montón en esto, subieron un montón en lo otro. Luego ves eso, ¿no? Que gastan un montón de más en cosas, pues, muy político-partidistas y recortan en las cosas más importantes para las personas.
No, está cañona. El otro día no me acuerdo quién me topé que decía, no, es que ya está en el... Chaboya, nuestro amigo de Jalisco. Un gran nadador que va a Singapur, está en Singapur ahorita. Que decía, no, es que yo estoy muy contento porque van a construir una alberca olímpica ahí en la ciudad donde es él. Y decía... En Ocotlán, Jalisco. En Ocotlán. Ya, me decía, bien orgulloso, me decía, es que ya está en el Plan Municipal de Desarrollo y ya está presupuestado. O sea, no hay forma que no se haga. Le dije, o sea, hay todas las formas del mundo y olvídate de tu alberca si no sigues presionando, porque ni el plan sirve para nada porque si no lo respetas no pasa nada, ni el presupuesto, porque si no lo respetas no pasa nada. En este país así funciona. Ahí lo vemos, jefe. Y ahí, así es, tal cual, lo vemos, jefe, a ver si te lo construyan. Exacto. Platicaba justo con Miguel Pulido, un gran amigo que dirigió fundar esta gran organización. En algún momento hicieron litigio estratégico por el presupuesto, porque si iba a hacer algo relacionado con salud, estaba presupuestado y no se hizo, y metieron un litigio para que se hiciera, porque justo no se estaba respetando el presupuesto y afectaba a las personas. Y un poco pasa por esto, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues sí, la Suprema Corte obligó a la autoridad federal a construir esto. Ahí le vamos a preguntar a Miguel exactamente cómo estaba el caso. Sí. O sea, pero sí hay forma, pues, o sea, sí. Fue un experimento. Exacto. Fue un experimento jurídico para decir, oye, no estás respetando el presupuesto. Yo creo que por ahí tenemos que apostarle un poco más. Ahora, rápido. Jurisprudencias sociales. Exactamente. Ahora vamos el sábado a visitar Monterrey, porque la banda de Un Río en el Río, este grupo de personas que evitaron que se construyera un segundo piso arriba del río Santa Catarina, los vamos a ayudar en materia de finanzas públicas para capacitarlos, para que ahora que no se va a hacer el viaducto, pues inviertan, pero en la recuperación del río, hacer un espacio muy bonito que tenga preservación de la biodiversidad, que ayude a que Monterrey tenga pues un espacio verde y un área natural verdaderamente protegida. O sea, lo que Luis Ares dice es make Monterrey great again. Básicamente. No sé si ponerlo de esa manera, pero no sé si great again o green again. Es muy verde Monterrey cuando llueve, también las montañas de Monterrey, la ciudad de las montañas. Pero eso, acompañar un poco esas luchas de personas que se están organizando para que su ciudad sea mejor. Oye, vamos al corte comercial y volvemos ya para cerrar aquí en Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento en el estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Llegamos a todos lados y estamos en todas partes. Somos GRD Multimedia. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de... Ya estamos de vuelta, me da mucha risa porque... En la mañana le pregunté a Luis Javier de qué vamos a hablar en el programa. Me dijo, no tengo nada que decir. Y mira, no tenía nada que decir, chao. ¿Cerramos ya este tema o traes, otro punto es importante que digas tú, esto es un dato chido que salió del
cerrar con el tema de protección ambiental. O sea, nada más decir que de todo el dinero que gastaron los 32 estados, menos del 1% fue a protección ambiental. Justo ahorita que vamos con la banda de Monterrey, de Un Río en el Río, nos dimos cuenta que Monterrey gastó más en gasolinas del gobierno que en protección ambiental. Entonces, eso pasa por decirle a la gente que, pues, tal vez todos los funcionarios públicos no deberían pagar la gasolina para que vayan a las oficinas, sino que, pues, más bien utilicen el transporte público y ese dinero lo gasten en recuperar el río, en protección ambiental que se necesita, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, también que Chihuahua en varios días tuvo una muy mala calidad del aire, ¿no? Hace algunas semanas. Sí, pero por la arena. Pero por muchas cosas, no solo era la arena, ¿no? Ahí platicando con algunos ambientalistas y eso. Pasa por la protección ambiental, es una de las cosas en las que van a tener que invertir cada vez más los gobiernos. Y este tipo de cositas son lo que hacemos con la radiografía del gasto, ¿no? Provocar, cuestionarle a los gobiernos en qué estás gastando, si está conforme a lo que habías aprobado, si gastaste menos de lo que tenías aprobado, si tus políticas están sirviendo en materia de gasto. Y esto es más fácil de lo que las personas creen. Ahora sí que con una clase de 1 hora, las personas salen entendiendo qué onda con el presupuesto. Y si están interesados ahí, que nos echen un grito a política colectiva y les explicamos. Y es que la neta vale mucho la pena. Y sobre todo, yo provocaría a las organizaciones de la sociedad civil a que justo ahorita te comento algo. A las organizaciones de la sociedad civil, porque, a ver, si tú te dedicas a defender los pájaros en el bosque, pues te interesa saber cuánta lana se está invirtiendo en temas ambientales, en temas de protección animal, etcétera. Pues porque de ahí sale lana, uno, para que te den, y si es que hay recurso para que tú hagas la chamba de la protección de los pájaros en el bosque, o para que veas qué está haciendo el gobierno y cuánta lana le está invirtiendo a eso. Y así hablo de las personas buscadoras, y así hablo de los que cuidan los medios de transporte, y así hablo de los Salvemos los Cerros, y los que... O sea, hay muchas causas que al final todos tendrían que vigilar su pequeño apartado en el presupuesto, y creo que esto le daría mucho aire, pues, a todo este tipo de cosas, ¿no? Así como los empresarios se fijan en cuánto están gastando en desarrollo económico, cuánto están invirtiendo en obra pública, los constructores de la CEMIC, me acuerdo cuando llegamos a decirles cómo gastaba el municipio en obra, pues les interesó mucho ese dato, y tanto les interesó que ya ya ves que firman los alcaldes, pues ya la propuesta, o sea, el compromiso está en gastar el 18% en obra. O sea, creo que esta pedagogía o esta capacitación o esta enseñanza de clase de 1 hora que dice Luis Javier es básica si queremos mejorar mucho nuestra administración, porque es desde el cómo pedir. Hay gente que dice, es que no, me dijeron que no había dinero para no sé qué, y le dije, no, pues ve el rubro tal, y claro que hay mucha lana, ¿no? Y cuando aprendes eso, pues creo que mejora mucho el contexto y la labor que estás trabajando, y creo que esto que dices es muy valioso, que se acerquen a Política Colectiva AC. ¿Cómo es la página? Política Colectiva. Politicacolectiva.com. Exacto. Y y en redes también, Política Colectiva. Política Colectiva. Y les digan, oye, ¿sabes qué? Yo me dedico a proteger bebés abandonados. ¿Y cómo le hago para saber cuánta lana tiene el gobierno o el municipio para esto? Y creo que pues a eso se dedican ustedes, ¿no? A capacitar y a enseñar y a mover el mundo en cuestión de política, pero con 2 enfoques, ¿no? Participación ciudadana y el de cómo gastan. Exacto. Sí, ahí también un saludo a las buenas colegas de Elementa de Derechos Humanos. Con ellas estamos haciendo una investigación de cuánto gastan los estados en materia de búsqueda de personas desaparecidas. Y es horrible, porque yo creo la crisis de justicia y de paz más dolorosa del país. Y vimos que lo que gastan las comisiones estatales de búsqueda es absolutamente nada, es muy, muy poco. Y entonces en la medida en que no gasten para encontrar, para la identificación forense, para un montón de cosas, creo que pues bueno, no se van a resolver estas crisis, ¿no? Ahí es decirle claramente al gobierno federal y a los estados, oigan, esta crisis de justicia necesita mucho más dinero, y en eso estamos trabajando también. No, y también, o sea, es una cobija para todo, ¿no? Y luego los de los protegen los pájaros del bosque van a querer más lana, y así se trata, o sea, de una estira y afloja, y además con la conciencia de que pagar impuestos está bien, y todos debemos de pagar impuestos, y es lo correcto, y es esa lanita que aportamos todos para tener un mejor lugar para vivir. Si vives en un lugar donde hay 5 casas, pues todos ponen una lanita para mejorar el árbol o podar el jardín, lo que sea, podar el árbol y mejorar el jardín.
Y así funciona el gobierno, ¿no? Todos damos una lanita, pues para que haya policías, para que haya bomberos, para que haya gente que se encargue de hacer justicia. Y tenemos que verlo de esa forma. No podemos decir jamás y quitárnoslos de la cabeza esto de yo no pago impuestos porque se lo roban todo. Son dos temas diferentes. Uno, tú debes de pagar impuestos y que me escuche Salinas Pliego, que hoy en la mañana le están hablando en la mañanera, porque está muy bueno el chismecito. Claro. Y dos, combatir la corrupción, que son dos tareas diferentes que al menos hay organizaciones como la tuya que están trabajando. Que no son excluyentes. No, y una crítica muy clara, por ejemplo, que muchas organizaciones están impulsando una reforma fiscal para el próximo año, que luego todo el mundo se pone a temblar, ¿no? Pero ¿por qué es importante una reforma fiscal? Te lo voy a poner en datos internacionales. De todo el PIB de Francia, de todo el dinero que tiene Francia, 45% son impuestos. Es decir, casi de todo el dinero de todo del gobierno francés. Del gobierno francés. O sea, recaudar el 45% del PIB. Exacto. Ya. Todo el PIB son 45% del PIB son impuestos. Okay. Y en México solo es 17%. Okay. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Pues que casi el gobierno francés, en proporción de su economía total, tiene 3 veces más dinero que el gobierno mexicano. Y eso que en Francia siguen peleando por cosas relacionadas con la salud, por todo, pelean por todo. Los franceses queman Francia y cada que incendian pueden. París cada vez que algo no les gusta. Y bueno, muy legítima la lucha. Pero a ver, bueno, esto va para otro debate y sacaste el tema un minuto antes de que se acabara el programa, pero también nos dimos cuenta, o sea, yo estoy a favor de una reforma fiscal, pero que no que no se vayan contra los cautivos, pues, contra los que sí pagan. Ojo, el tema es, ya vimos que con los mismos impuestos ha aumentado casi el doble la recaudación. O sea, había mucho que hacer todavía con lo actual para recaudar más. O sea, ir por los que no pagaban. Los grandes que no pagaban. Ajá, que la solución fácil que habían hecho Calderón, que habían hecho Peña, Fox, etcétera, era subo impuestos, pero no hago un esfuerzo de recaudación ni voy por las que no pagan. Creo que lo chido que está haciendo, y se lo respeto a Morena, que la gente que dice que Morena es lo más izquierda que hay, le digo, güey, lo que hace la izquierda en cuanto llegue a subir impuestos, y acá lo que no han hecho, lo único que no han hecho es subir impuestos, sino ir tras los que no pagaban, y eso creo que es algo correcto. O sea, hay una liga que estirar, pero no va a dar esa liga mucho más. Claro. Y es donde entra la reforma, y tiene que haber una reforma fiscal. Totalmente. Y ojalá sea eso, sobre todo para los que no están pagando. Imagínate, ¿no? Ahí el cálculo de que Salinas Pliego debía cerca de 40,000 millones de pesos en impuestos, ¿no? ¿Qué implican 40,000 millones? ¿El presupuesto de cuántos estados? No, a ver, 40,000 millones, no, y las cifras más altas decían que 60,000 millones de pesos. Eso es, imagínate, la IFA costó 88,000 millones de pesos. Es decir, solo lo que debía Salinas Pliego casi hubiera construido el IFA. O sea, de ese tamaño, ¿no? Un proyecto gigante nacional, un aeropuerto nacional. Lo debía una persona en impuestos, ¿no? Está cañón. Y cuando vas en eso hacia los demás arriba, pues eso, ¿no? Que contribuyan, que paguen lo que tienen que pagar. Exacto. Pues muchas gracias, Luis Javier, por haber venido. Un gusto acá. Lo tuve que traer a fuerzas, de los invitados que más se hace el rogar, no, pero bueno, vale la pena. Y muchas gracias a usted que nos escuchó. Nos escuchamos el próximo lunes en punto a las 9 de la mañana para un programa más de Ideas Claras. Yo soy Aminan Chondo y les deseo un excelente fin de semana.